Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Contacto maldito. De la historia, felicidades, acabas de declararle la guerra a la especie más letal de la galaxia. Efectos de ambiente, silencio tenso, paso sobre metal, murmullos apagados de voces alienígenas. ¿Estás segura de que esta es la sala correcta?, preguntó el teniente Ramos mientras ajustaba el broche del uniforme diplomático, claramente incómodo. Alice Vega no respondió. Caminaba al frente con determinación, aunque cada paso resonaba con una duda que crecía en su pecho. Era su primera misión diplomática a nivel interestelar, y representaba nada menos que a toda la humanidad frente al Consejo de Uratal. Efecto sonoro, puertas abriéndose con chasquido neumático. La sala del Consejo era monumental. Columnas de cristal flotante, plataformas antigravitatorias, y en el centro, ellos. Sentados en sus tronos orgánicos, con armaduras negras como el vacío y rostros cubiertos por máscaras de hueso, los Draalskan. Nadie los había visto tan de cerca y vivido para contarlo. Pero la humanidad, como siempre, había decidido que ya era hora. Representante humana Alice Vega, anunció una voz grave desde lo alto. Tu tiempo ha comenzado. Habla. Efecto, reverberación metálica leve, murmullo silenciándose. Alice dio un paso adelante y levantó la mano derecha, la palma abierta hacia adelante, en el saludo universal aprendido en la academia. En nombre del pueblo humano y del Consejo Terrestre, les traigo palabras de cooperación y paz duradera. Silencio. Un silencio que no era diplomático. Era ofensivo. Cortante. Un murmullo helado recorrió la sala hasta detenerse en el trono central. Efecto, crujido lento, como piedra partiéndose. El líder de los Draalskan se puso de pie. ¿Eso fue un saludo o un desafío? Alice parpadeó, confundida. ¿Perdón? El alienígena descendió 2 escalones. Su máscara, de estructura ósea, parecía sonreír sin moverse. Palma hacia adelante. Mano abierta. En nuestro código ancestral, acabas de invocar el rito de sangre. Nos has desafiado. Has declarado la guerra. Efecto, latido sordo, alarmas activándose en la lejanía. No. Fue un error de protocolo. Un malentendido. Intervino Ramos, retrocediendo mientras los guardias comenzaban a moverse. Las guerras no se cancelan por malentendidos, humano, rugió el líder. Ya está hecho. Música intensa, sonidos de armas energéticas activándose. Retirada inmediata. Gritó Alice. Pero antes de salir, giró y gritó con voz quebrada. No queremos guerra. Pausa. El líder alzó la garra derecha, con un gesto teatral y aterrador. Y aún así, la tendrán. Los que destruyen estrellas. El alto Lord Xarsun descendió por la gran escalinata central del consejo. Cada paso suyo resonaba como un trueno enterrado, como si caminara sobre los huesos de civilizaciones muertas. Los demás delegados galácticos observaron en silencio. Ninguno se atrevía a intervenir. Todos sabían lo que acababa de ocurrir. Una especie joven, ignorante de los antiguos códigos, había cometido el error imperdonable. La humanidad había desafiado a los Draalskan. Preparad la flota negra, ordenó Xarsun, con voz de abismo. Que cada sistema estelar sepa que el rito de sangre ha sido invocado. No habrá regreso. Los sirvientes de su casta se inclinaron y comenzaron las transmisiones. Las luces del trono se apagaron, y el símbolo de guerra ardió en rojo sobre su pecho. Mientras tanto, en la órbita baja de Raltar, Alice y su equipo abordaban la nave diplomática DSS Mellelen con el pánico tatuado en los ojos. «Despegue inmediato», gritó Ramos. «Saltamos al nodo más cercano, ahora». La inteligencia de a bordo respondió con frialdad. El salto cuántico tardaría aún 3 minutos en activarse. Alice se dejó caer en una silla, temblando. «No puede ser», susurró. «¿De verdad, es oficial?» «Lo es», dijo el almirante Alborsen desde la pantalla. «La transmisión ya llegó a la Tierra. Acabas de declarar la guerra a los carniceros del vacío. A los que destruyen estrellas. En el hemisferio nocturno de Marte, los archivos secretos de la Unión Terrestre comenzaron a desbloquearse. Un anciano de rostro arrugado observaba las pantallas, con una expresión resignada. Era el último sobreviviente del proyecto Leviatán. Sabía que llegaría el día, murmuró, encendiendo un protocolo de seguridad. El día en que tocarían a la especie equivocada. En la lejana frontera de la galaxia,
La flota negra emergió del hipersalto. Miles de naves con formas asimétricas, envueltas en materia oscura viva, comenzaron su avance. No enviaban advertencias. No pedían negociaciones. Solo transmitían una señal única, una cuenta regresiva. 96 horas. Ese era el tiempo que la humanidad tenía antes de que la primera luna fuese pulverizada. La presidenta del Consejo Terrestre activó la Alianza de Defensa Global. Tropas, satélites, arsenales nucleares. Todo se desplegó como reflejo de un instinto primitivo. Pero no era suficiente. Porque no estaban enfrentando a una civilización avanzada cualquiera. Estaban enfrentando a los Draalskan. Seres que habían extinguido 5 especies inteligentes antes de que la humanidad saliera siquiera de su planeta. Criaturas que cazaban por deporte a titanes planetarios. Que consumían soles moribundos para alimentar sus motores. En las profundidades de una base secreta bajo el hielo antártico, una mujer despertó de su letargo criogénico. Se llamaba Vera Talón, excomandante del Escuadrón Experimental Umbra Zero. Al leer el mensaje proyectado frente a ella, sonrió. Así que, lo lograron. Tocaron a los Draal. La voz del operador le tembló. ¿Debemos evacuar el hemisferio? No, respondió ella. Debemos prepararnos para enseñarles lo que realmente significa ser humano. En la última escena del capítulo, la cámara se acerca al rostro de Xarsun, en su cámara de guerra. Observa la imagen de Alice, congelada en una pantalla. Sus ojos no expresan furia, ni desprecio. Solo una curiosidad primitiva. Los humanos, murmura. Son diferentes. No se arrodillaron. No lloraron. No suplicaron. Toca con una de sus garras el borde de la imagen. Tal vez, si valga la pena aniquilarlos personalmente. El fuego despierta en la tierra. El cielo sobre Shanghái se tiñó de rojo por primera vez en la historia moderna. No era una tormenta solar, ni un eclipse mal calculado. Era el reflejo del escudo planetario activándose a escala global. El protocolo Omega final había sido declarado. La humanidad entera despertaba de su ilusión de paz. En la base subterránea Borealis, a 3 kilómetros bajo el hielo del Ártico, los sensores sísmicos vibraron. No por terremotos, sino por el despertar de algo enterrado durante milenios. ¿Qué demonios está pasando?, exclamó el doctor Naim Lorca mientras observaba los monitores que se volvían locos. Esa señal es biológica, pero está modulada como si fuera una red neural viva. La comandante Vera Talón, aún enfundándose el uniforme negro del Escuadrón Umbra Zero, no desvió la mirada de la pantalla. Es ella, susurró. La entidad que sellamos hace 30 años, está respondiendo. Reconoce que algo se aproxima. Algo letal. ¿Ella? ¿Te refieres a la cosa que encontraron bajo el cráter de Vostok? ¿Eso no era un experimento genético alienígena? No. Era una advertencia. Mientras tanto, en el hemisferio sur, en un pequeño pueblo de las montañas andinas, un adolescente de 17 años, de nombre Iraida Calderón, corría entre árboles. Su corazón latía al ritmo de una antigua canción que no recordaba haber aprendido. Desde los 7 años tenía sueños con criaturas envueltas en fuego y un símbolo brillante en la frente. Y esa mañana, al despertar, tenía esa misma marca, ardiendo sobre su piel. Su abuela la vio, se santiguó y le dijo: «Lo sabíamos, niña. Tu sangre no es solo humana. Tú eres, el nexo. ¿El qué?». Pero no hubo tiempo para explicaciones. El cielo se abrió, y una nave espía Draal sobrevoló la región, marcándola con haces de luz roja. Buscaban algo. Y lo acababan de encontrar. En una cárcel de máxima seguridad en Siberia, un prisionero sin nombre fue despertado a la fuerza por un escuadrón de agentes encapuchados. Estaba encadenado, rodeado de campos electromagnéticos, y aún así, sonreía. «Te necesitamos», le dijo el coronel. «Eso ya lo sé», respondió el prisionero. «Los monstruos han vuelto, ¿cierto? Peor. Nos declararon la guerra». El prisionero se estiró como si saliera de un largo sueño. «Entonces libérenme. Porque ustedes no tienen ni idea de lo que va a caer. Pero yo sí sé cómo hacerle sangrar». Las naves Draal avanzaban como una plaga negra, alimentadas por energía robada de soles muertos. En su interior, los centinelas repetían una orden sin emoción. Primera purga, luna de la Tierra. En las Naciones Unidas, la presidenta del Consejo Terrestre, con el rostro más pálido que el mármol, miraba los informes. ¿Qué perdemos si destruyen la luna? El equilibrio oceánico,
los patrones de clima global, las comunicaciones orbitales, respondió uno de los asesores. La civilización, señora. Perdemos la civilización. La presidenta cerró los ojos. Entonces no la perderemos. Pulsó un botón rojo. Y en ese instante, en los rincones más oscuros del planeta, se activaron unidades ocultas. No ejércitos. No diplomáticos. Depredadores entrenados para el caos. La comandante Veratalón observaba la pantalla que mostraba a Iraida en tiempo real. Sus ojos brillaban. La conexión está hecha. ¿Qué es ella, comandante? Preguntó el doctor. Es la chispa que nos faltaba. El fuego que puede arder incluso en el vacío. En el borde del sistema solar, uno de los exploradores automáticos captó una imagen imposible. Una nave Draal había sido partida en dos. Sin armas humanas. Sin rastro alguno de tecnología conocida. Solo una marca tallada en el casco flotante. La Tierra no olvida. La Tierra arde. Así, mientras la galaxia preparaba el funeral de los humanos, algo antiguo despertaba bajo nuestros pies. Y por primera vez, los cazadores comenzaron a sentir miedo. Primer choque, última oportunidad. Las nubes sobre el Pacífico ardieron como brasas. A las 3 horas UTC, los radares del Comando de Defensa Global detectaron el ingreso de un enjambre Draal al sistema solar. No eran naves de reconocimiento. Eran destructores planetarios. La humanidad tenía solo una opción: resistir. O desaparecer. La base lunar Selene-B, la más antigua y desarmada del programa espacial, fue la primera en ser evacuada. ¿Y el módulo científico? Aún hay gente ahí dentro. Gritó la teniente Zeng. No hay tiempo. Despeguen ya. Ordenó el comandante. Pero cuando el módulo se encendió, un haz de energía negra descendió desde la órbita. El cráter Clavius fue borrado del mapa. En la Tierra, los centros de mando en Ginebra, Delhi y Santiago sincronizaron sus protocolos defensivos. Los satélites orbitales lanzaron el pulso de alerta máxima. Y desde los desiertos de Nevada hasta las profundidades del Amazonas, los hilos secretos comenzaron a abrirse. Sin embargo, lo que se avecinaba, no se podía combatir solo con armas. En la frontera marciana, la nave DSS Prometheus fue la primera en interceptar al enemigo. El capitán Duarte observó la formación enemiga en los monitores. Eran como tiburones cósmicos, rodeados de campos gravitacionales artificiales. Aquí la Prometheus. Vamos a interceptar. ¿Estás loco? Respondió una voz desde el control. Esa clase de naves puede dividir un continente. Exacto. Si no los detenemos ahora, no habrá continente que salvar. Duarte apagó las comunicaciones. A todos los tripulantes, ha sido un honor. La nave humana impactó directamente contra el corazón del enjambre. Una explosión de antimateria encendió el vacío con una luz blanca que dejó ciegas a las ondas por 10 segundos. Cuando la imagen volvió, una de las naves Draal había desaparecido. ¿Lo destruyeron? Preguntó la presidenta. No, respondió un asesor. Lo desequilibraron. Pero ahora, vienen más. En los cielos de Tokio, la población vio cómo se abría una grieta azul en la atmósfera. De ella emergió una silueta gigantesca. Era un arconte Draal, una criatura biomecánica del tamaño de una ciudad flotante. No necesitaba armas. Su mera presencia alteraba la gravedad, torcía los campos magnéticos, y quemaba el oxígeno a su paso. Activen Helios 1, ordenó la comandante Veratalón desde el búnker central. Pero aún está en fase de prueba. Ahora está en fase de supervivencia. En la otra parte del mundo, Iraida Calderón fue llevada a una instalación subterránea. Frente a ella, un altar de cristal latía como un corazón. ¿Qué es esto? El vínculo, respondió una voz ancestral. Era una entidad que hablaba a través de su mente, una conciencia durmiente de la tierra misma. Había estado esperando a alguien como ella. Te llamamos por tu nombre verdadero, Iraida. Eres la llama del umbral. La que puede canalizar lo que se esconde en el núcleo. No soy nadie, solo tengo miedo. Todos los humanos lo tienen. Por eso, son imparables. En órbita, 5 naves Draal descendieron hacia el continente africano. Antes de que impactaran, una figura humana surgió en medio de la atmósfera, el prisionero liberado, ahora portando un traje experimental prohibido. Saltó desde la estratosfera, y aterrizó sobre el casco de la nave enemiga sin morir. Con sus propias manos, arrancó los paneles externos, se introdujo al núcleo y gritó: «Esto es por la luna».
Y lo hizo estallar desde dentro. Los Draal comenzaron a experimentar algo que no entendían: pérdidas. Uno a uno, sus avanzados sistemas eran saboteados por tácticas caóticas, suicidas, impredecibles. La humanidad no luchaba como ninguna otra especie. No se rendía. No se replegaba. Atacaba aún sabiendo que podía morir. Sarsun observaba el tablero estelar en su nave insignia. «Están desorganizados», dijo un general Draal. «Son primitivos». «No», respondió él. «Son salvajes». Y eso es mucho peor. En el cierre del capítulo, Iraida se alza sobre el altar. Sus ojos se llenan de fuego. La tierra responde. El campo energético despierta. Y la señal se emite a todo el sistema. Aquí la especie humana. Aún estamos aquí. Y sangraremos, pero jamás nos arrodillaremos. La especie indomable. Los Draalskan llevaban 10.000 años de guerra. Habían extinguido planetas enteros, conquistado razas que existían mucho antes de que el Homo sapiens caminara sobre la Tierra, y jamás habían sentido lo que ahora recorría sus sistemas nerviosos: descontrol. Porque la humanidad no obedecía ninguna de sus lógicas. No negociaba como los comerciantes de Sarul. No se rendía como los pacifistas de Nurrel. No escapaba como los anfibios de Emetrak. Luchaba. Siempre. Hasta el último aliento. En una sala secreta en el subsuelo de Groenlandia, una grabación antigua fue finalmente desclasificada. Una voz humana, temblorosa pero firme, hablaba en medio de la oscuridad. Si algún día escuchas esto, significa que la Tierra está en guerra, otra vez. Pero no temas. Te lo juro por todo lo que fuimos. No importa si somos superados, si nuestros huesos arden, si el cielo se cae. Mientras quede uno solo de nosotros de pie, el enemigo no habrá ganado. En el campo orbital de Saturno, una batalla sin precedentes estalló. 20 naves humanas, todas consideradas chatarra en comparación con las estructuras vivas de los Draal, se lanzaron sin miedo hacia el enjambre principal. Ninguna llevaba armas nucleares. Ninguna llevaba IA de combate. Solo humanos. En cápsulas de impacto. Con cuchillas, lanzas, exoesqueletos y odio. Los Draal se burlaron al principio. Pero dejaron de reír cuando una sola cápsula humana perforó su nave comando, se internó por el pasillo biológico, y activó su corazón de antimateria desde dentro, sin volver. En las pantallas del Consejo Galáctico, las especies neutrales observaban en silencio los reportes. Una figura de piel azulada susurró con voz apagada. ¿Por qué no se rinden? Porque son de un mundo de muerte, respondió una anciana con tentáculos plateados. Allí donde todo intenta matarte desde que naces, aprender a resistir no es elección. Es la única forma de vivir. Iraida Calderón, conectada ahora con la red de energía planetaria ancestral, comenzaba a ver lo que nadie antes había visto: el linaje oculto de la humanidad. No solo eran seres adaptativos. Eran herederos de algo dormido en la Tierra desde la formación del sistema solar. Un instinto enterrado. Una ira sagrada. Un código genético forjado en cenizas volcánicas y pesadillas prehistóricas. La humanidad fue diseñada para sobrevivir a lo imposible, murmuró. Y por eso, no puede ser dominada. Sarsun observaba las pérdidas desde su trono flotante. Cada hora, más y más informes de destrucción. Bases caídas. Naves partidas. Escuadrones enteros desaparecidos en acciones suicidas. No tienen lógica, escupió uno de sus generales. Son irracionales. No, respondió Xarsun con voz seca. Son humanos. En las ruinas de la base lunar, un solo soldado herido transmitía una señal. Aquí, Teniente Rivas. Estoy atrapado. Pero aún veo una de sus naves descendiendo. Voy a subir. Llevo 2 granadas y un lanzador. Espera evacuación. Gritó el canal de mando. No hay tiempo. Escuchen, si alguien sobrevive a esto, díganle a mi hija que papá lo intentó. Pausa. Respiración. Y díganle a los Draal, que si quieren esta roca, tendrán que quitármela de las manos frías y rotas. El espíritu humano no se transmitía en ADN. No se explicaba con ciencia. Se sentía. Se encendía como fuego ante la injusticia, ante la opresión, ante la aniquilación. Y una vez encendido, nada podía apagarlo. Una última transmisión llegó a los canales galácticos abiertos. Voz distorsionada. Lenguaje terrestre. Tonalidad tranquila. Aquí la Tierra. No iniciamos esto, pero lo vamos a terminar.
Somos humanos. Somos la especie indomable. No por nuestras armas. No por nuestras flotas. Sino por una verdad sencilla. Pausa. Preferimos morir, antes que vivir arrodillados. Y al otro lado de la galaxia, en la cúpula dorada del Consejo Interestelar, por primera vez en siglos, una civilización enemiga fue clasificada como amenaza extrema incontrolable. Nombre del riesgo: humanidad. ¿Guerra? No, sentencia galáctica. La galaxia entera contuvo la respiración. Miles de especies observaban desde sus sistemas lejanos, esperando presenciar la caída inevitable de la humanidad. Esperaban humo, ruinas, súplicas. Pero lo que vieron fue otra cosa. Sobre la atmósfera terrestre, la flota Draal desplegó su última arma, el Arca Negra. Una fortaleza viviente que contenía la conciencia colectiva de guerra de los Draalscan. Su llegada no era solo un ataque. Era una sentencia de exterminio. Un rugido cósmico que había silenciado imperios. Iniciad secuencia de fusión, ordenó Xarsun desde su trono de hueso. Que esta especie conozca el vacío eterno. En la Tierra, Iraida Calderón caminaba hacia el epicentro del altar ancestral. Su cuerpo ya no era del todo humano. La conexión con la inteligencia dormida del planeta la había transformado en conductora de un poder olvidado, la llama primordial. «Lo sienten, ¿verdad?», susurró. Por primera vez, ellos sienten miedo. Los cielos estallaron. Pero no con fuego Draal, sino con el despertar de la Tierra misma. Desde el fondo de los océanos surgieron columnas de energía que rozaron el espacio. Desde el núcleo, vibraciones desconocidas alteraron la gravedad misma. Y en el espacio, las naves humanas, que parecían condenadas, comenzaron a moverse al unísono, como si algo más antiguo las guiara. Xarsun observaba en silencio. 1, 2, 3 de sus naves insignia, destruidas. Pero no por armas. Por maniobras imposibles. Por ataques suicidas que no deberían haber funcionado. Y entonces lo entendió. No luchan por poder. Ni por victoria. Luchan, porque no saben vivir de otra forma. En el corazón del Arca Negra, la fusión comenzó. El núcleo de vacío arrancaría la atmósfera terrestre en minutos. Pero entonces, ella apareció. Iraida. Flotando sin traje, sin protección. Solo envuelta en fuego ancestral. Yo soy tierra, dijo con voz amplificada por la energía planetaria. Yo soy la furia de la especie más ignorada, más burlada, más subestimada, y más temida. El Arca Negra intentó apuntar sus cañones. Demasiado tarde. Una llamarada blanca surgió de su pecho. No fue una explosión. Fue una purga. En segundos, la estructura más poderosa de los Draal fue desintegrada, no por tecnología, sino por un acto de voluntad. La voluntad de un planeta. De un linaje. De una especie que no conocía límites. Las naves Draal restantes comenzaron a huir. Jamás lo habían hecho. Pero ahora sabían. No habían declarado la guerra a humanos. Habían despertado a un depredador dormido. Xarsun miró por última vez la imagen de la Tierra. Cayó de rodillas. Perdimos, susurró. No contra su fuerza, sino contra algo que nunca comprenderemos. Uno de sus oficiales lo miró. ¿Volveremos? No. Este no es un planeta, es una sentencia. En la Tierra, silencio. Y luego, aplausos. Lágrimas. Abrazos. Pero no hubo celebraciones exageradas. Solo respeto. Y una frase que se escuchó en todos los idiomas humanos, grabada en el cielo mismo. Nunca más invisibles. Nunca más débiles. Somos la especie que sobrevive. La especie que arde. La especie que jamás se rompe. Y así, la galaxia lo entendió. No hay nada más peligroso que declarar la guerra a la especie más letal del universo, sin saber que esa especie no muere. Evoluciona.